Para no dispersarme voy a leer la presentación y tengo unos gráficos que quisiera mostrar también. Bueno, la siguiente presentación es una reflexión acerca del Estado social, cuáles son sus actuales dificultades, pero también una propuesta sobre su futuro. ¿Y por qué esto, no? Habló Enzo sobre el paper que escribimos sobre los derechos sociales y eso lo lo hemos acordado para él, ¿no? Pero también quisiera hacer una prevención. Tomo instancia de alguna propuesta que pretende persuadirnos acerca de la neutralidad de la ciencia jurídica. El desarrollo de la disciplina supone abrazar una o varias cosmovisiones. Por lo tanto, la reflexión jurídica reclama una epistemología o también desarrollo descriptivo, una fenomenología, que es una útil herramienta de trabajo. Por lo mismo, y esto siempre lo digo a mis estudiantes, ¿no? Es necesario transparentar la teoría política desde donde presento estas observaciones. Y en este caso se trata de una propuesta que utiliza herramientas de la teoría crítica y una apertura epistémica. ¿Vale? Bien. Sobre el dilema del Estado social y el problema de la igualdad. Tradicionalmente se sostiene que los derechos sociales, por su carácter prestacional, dependen de las concretas circunstancias históricas en que se despliega de acuerdo a la capacidad económica del Estado. No es así. Se trata más bien de una opción política. Esto es lo relevante. Opción política. Incluso en circunstancias de escasez. Vamos a un par de ejemplos. El caso del New Deal norteamericano. ¿Qué es el New Deal? Es una reacción política a una profunda crisis económica en la década del 30. ¿Y qué propone el gobierno de Roosevelt? Una participación del Estado como agente económico y el despliegue de los derechos sociales, incluido el de la sindicalización. ¿Cuáles fueron las reacciones inmediatas? Una decidida oposición del Partido Republicano y la Corte Suprema. Sin embargo, tras el impulso entregado por una comunidad empoderada, se termina impulsando un nuevo trato para la configuración de un modelo económico en que el Estado es un actor económico. Así turno, el Estado social irrumpe como fórmula política tras la Segunda Guerra Mundial. Su éxito fue rotundo hasta la década de los 70. Conviene recordar que al término de la guerra, Europa estaba devastada y existía un propósito de reconstrucción, especialmente en los países afectados por la invasión de fuerzas armadas de distinto orden, ¿no? Sin embargo, esa reconstrucción impulsada gracias al Plan Marshall no es solo física o mera inyección de inversiones en obras públicas, sino que se trata de una opción política que garantiza la paz y mejores condiciones de igualdad material para los ciudadanos de esa nación. Con todo, hoy día estamos siendo testigos de una crisis del Estado social de mayor envergadura, la experimentada en la década de los 70 por la crisis del petróleo o los 80 por la irrupción de Reagan y Thatcher. Hoy en Europa existe un fuerte empujo hacia una política de austeridad fiscal, de limitación del gasto público y de sustraer al Estado sus facultades de planificación económica. Se ha responsabilizado la crisis de la economía europea a los excesos benefactores de los Estados, principalmente la periferia, ¿no? Grecia, Portugal, España, Italia. Y la recomendación de la Unión Europea, ¿cuál ha sido? Un ajuste fiscal severo. Este nuevo paradigma incluso tiene impacto constitucional, ya que, por ejemplo, la Constitución española, en el año 2011, fue modificada la regla del déficit en el artículo 135. O sea, la regla establecida en la Constitución. La actual crisis europea data desde 2007 y ha sido campo fértil para la implementación de políticas de contención del gasto público. Sin embargo, al parecer, la política de austeridad no ha sido la solución, como lo demuestra el malestar que se está incubando en esa sociedad que se manifiestan con la emergencia de fuerzas de extrema derecha, Austria, Francia, Hungría, o el triunfo de movimientos que han quebrado históricas tendencias bipartidistas, como es el caso del Podemos español, el Syriza griego, o el regreso a tradicionales cosmovisiones sociales que fundan los partidos de los trabajadores, que es el caso de Jeremy Corbyn en el Reino Unido. En efecto, el actual devenir de la Unión Europea está mostrando signos de fatiga. Si bien ya ha habido casos que deben mover nuestra preocupación, como el caso del empate técnico en las elecciones austriacas, en que la extrema derecha casi obtiene el triunfo, quisiera detenerme en el Brexit, por la importancia del Reino Unido, ¿no? Si bien en un discurso, el discurso predominante que enarbolaron quienes estaban por salir de la Unión Europea eran nacionalistas y contrarios a la inmigración, xenófobos, el análisis del comportamiento de los votantes puede dar cuenta de algunos fenómenos que son de mayor envergadura. El Brexit obtuvo más de 17 millones de votos, casi el 52% de la votación, y 1 millón de votos más que la opción contraria.
Uno de los principales promotores de la opción por salir fueron los nacionalistas británicos, el UKIP, quienes en las elecciones parlamentarias del 2015 obtienen el 12,6%, es decir, 4 millones de votos. Y su líder, Farage, ni siquiera obtuvo el cargo de diputado. ¿Será acaso que el nacionalismo británico ha aumentado en tan solo un año su caudal electoral en más de 12 millones de sufragios? Evidentemente no. Los resultados dan cuenta de un quiebre generacional significativo entre jóvenes, que votan por quedarse, y mayores, por salir, además del factor geográfico. La opción por la salida venció claramente en Inglaterra, salvo en Londres y Gales, pero perdió en Escocia e Irlanda del Norte. Pero independiente de esos factores, Andrew Matt, que es un editor político de la BBC, centró el foco en otra diferencia. La votación en los centros urbanos, ligado a las finanzas, a los servicios, a las universidades, votaron por quedarse. Y las zonas donde alguna vez hubo desarrollo minero, industrial, agrícola, y que ahora empobrecidas y viviendo de subsidios, votaron por irse. Cito a Mar. Durante los últimos 50 años hemos visto desaparecer la industria pesada que hacía cosas para la exportación británica y ha cedido a la industria bancaria y de servicios que han absorbido algunos de los puestos de trabajo perdidos. Pero lo cierto es que bajo los últimos gobiernos nos hemos transformado en una nación, miren qué bonito esto, nación centro comercial, a shopping nation, una nación mall, imaginémonos, ¿no? Londres alcanzó la cima como centro global, pero al mismo tiempo lugares como el Gales industrial se hicieron cada vez más pobres. Para Mar, el Brexit es la rebelión de los disminuidos contra los ganadores, de los ignorados contra los que le dan forma a los tiempos modernos. Ahora bien, la lógica indica que en principio los pobres, los disminuidos, deberían sufragar en sintonía con la izquierda británica, ¿no? Sin embargo, ni siquiera la tradicional fuerza de la izquierda británica se plegó al apoyo de la permanencia de la Unión Europea, ya que en torno al 30% de los laboristas votó por el Brexit. ¿Bien? Y ni hablar del fenómeno de Donald Trump. Trump logró la nominación del Partido Republicano con un discurso populista, xenófobo, misógino, y todos los calificativos que se nos ocurran, y todos los defectos de lo políticamente incorrecto. Trump, esto lo desarrollé a propósito de un capítulo del libro previo a la elección de la presidencia, así que estoy un poquito atrasado, pero lo actualizaré para el libro propiamente. Trump se impone con facilidad frente a todo el aparato del republicanismo y surge desde la periferia. Hillary Clinton, por su parte, tampoco tuvo fácil la nominación. Bernie Sanders, hasta bien entrada la contienda, disputó por ser el representante de los demócratas. ¿Hay algún elemento común en los fenómenos provocados por Trump o Sanders? En ambos casos, al parecer, es la resistencia a las élites tradicionales, que se observan como las únicas beneficiadas con un determinado modelo que favorece el estancamiento económico de las grandes mayorías y la emancipación de los mega ricos. Bien. Quisiera leer un par de cosas sobre los economistas que están tratando esto, ¿no? Porque dicen que esto es una cosa técnica, no política. Bueno, algunos economistas han advertido que los principales desafíos en el mundo actual dicen en relación con la desigualdad. En una carta abierta por principales economistas europeos, de universidades europeas, dirigida a Angela Merkel a propósito de los recortes presupuestarios a los que sistemáticamente están siendo obligadas las autoridades griegas, señalaron, una carta del año pasado. Las exigencias financieras hechas por Europa han aplastado a la economía griega. Han llevado a un desempleo masivo, a un derrumbe del sistema bancario. Han empeorado bastante más la crisis, con un problema de deuda que se ha acrecentado hasta un 175% del PIB, impagable. La economía yace hoy quebrantada con una caída en picada de los ingresos, la producción y el empleo deprimido. El impacto humanitario ha sido colosal. El 40% de los niños vive en la pobreza. La mortalidad infantil se ha disparado y el desempleo juvenil se acerca al 50%. En fin. Invitan dice, en años recientes los llamados programas de ajuste infligidos a países como Grecia solo van a producir una gran depresión como no habíamos visto en Europa desde 1929-1933. La medicina prescrita por el Ministerio de Finanzas alemán y Bruselas ha sangrado al paciente y no ha curado la enfermedad. Esto es del año pasado. O Stiglitz, premio Nobel de Economía, o sea, acá no estamos citando a talibanes. No me cabe duda que las autoridades europeas están comprometidas con salvar el euro, pero lo hacen con una filosofía económica que lo condena. Y aquí es muy transparente de Stiglitz. Aquí hay una economía política. La propuesta de unión fiscal que negocian Alemania y Francia va a fracasar porque se trata de más austeridad. Escuchan a los economistas ortodoxos de la visión dominante. El déficit fiscal no fue lo que causó el estancamiento. Por el contrario, el estancamiento causó el déficit. Por eso la austeridad no funciona.
3,2% está retumbando en mi cabeza. 2,8% del presupuesto que va a aumentar, presupuesto regresivo. Aquí no hay reajuste, lo que hay es recorte. ¿Por qué? Porque ni siquiera se actualiza con la inflación. Bueno, hay que tener presente. Nosotros, ¿qué decimos? Qué responsables que son nuestras autoridades. Detrás hay una economía política. Eso quiero que quede claro. Economía política, hay una opción. En la zona euro no aprendieron la lección. El problema se revierte cuando empleos, eliminando los recortes impositivos para los más ricos. La desigualdad y la concentración del ingreso debilitan el crecimiento económico. El sistema de mercado funciona bien, ¿para quién? Para el 1% más rico de la población, pero no para el resto de la población. Ese sistema fue exportado y en América Latina muchos compraron este producto que está dando malos resultados. Bien, aquí voy a presentar algunos gráficos. ¿Cómo se hace esto? F5. No, es F5. Ahí está, E1. Eso es. Ya. Si en el siglo XX se puede observar una atenuación de la desigualdad en los países desarrollados entre 1910, 1950 y 60, la que se explica ante todo, sobre todo por las guerras y las políticas públicas implementadas después de esos conflictos, el incremento de las desigualdades desde la década del 70-80 obedece mucho más a los cambios políticos de los últimos decenios, sobre todo en materia fiscal y financiera. La historia de las desigualdades depende de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales, de lo que es justo y de lo que no lo es, de las relaciones de fuerza entre estos actores y de las elecciones colectivas que resultan de ello. Es el producto conjunto de los actores interesados. Algunos resultados, de esto está tomado de Piketty, el libro tan famoso que hemos visto y traducido al castellano el año pasado, pueden ilustrar el actual desarrollo de la desigualdad. En primer lugar, la desigualdad asociada a los ingresos y el capital, ¿no? Ahí hemos visto, miren la curva Gini. Mientras más cercano a uno, más desiguales. En las sociedades en las que la desigualdad de los ingresos del trabajo es relativamente baja, como en los países escandinavos, en la década de los 70 y 80, el 10% de los mejor pagados recibe alrededor del 20% de los ingresos. El 50% de los menos bien pagados recibe alrededor del 35%. Y el 40% del medio recibe aproximadamente el 45%. El coeficiente Gini, que es el indicador sintético de la desigualdad, es de 0,19, ¿no? Esto está en Piketty. Me pusieron al revés, era este el primer cuadro, ¿no? Luego, en las sociedades, sobre la desigualdad total de ingresos de trabajo y capital, en las sociedades en que la desigualdad total de los ingresos es relativamente baja, no, miento, chuta, me perdí, 7, 8, sí, bien digo, el 10% de los mejor pagados obtiene el 20% del ingreso total y el 50% de los más pobres alrededor del 30%. ¿Qué pasa con las grandes fortunas? Los multimillonarios según Forbes, 87-2013. Entre el 87 y el 2013 el número de multimillonarios en dólares en el mundo pasó, según Forbes, de 140 multimillonarios a 1.400. Y su riqueza total pasó de 300.000 millones a 5,4 billones de dólares. Bien. Vamos con lo siguiente, los millonarios en la producción de la riqueza mundial. Entre el 87 y el 2013, el número de multimillonarios por cada 100 millones de adultos en el mundo pasó de 5 a 30, aumenta. Pero su participación en la riqueza privada pasa de 0,4 a 1,5. Bien. Finalmente observemos los datos de ingreso por hogar en Estados Unidos, ejemplo paradigmático de país desarrollado y un modelo productivo. En este caso, a pesar del crecimiento exponencial del PIB en un 78%, el ingreso anual en los hogares en los últimos 20 años oscila siempre en torno a los $50.000. Un poco más, un poco menos. ¿Vale? Ahí está el gráfico. Si la evidencia y la literatura dan cuenta de un panorama desolador en materia de igualdad, cabe hacerse la pregunta, ¿hay porvenir para el Estado social? Puede ser que sí, pero con modificaciones a la idea original. Por de pronto, la abolición de un Estado social exigiría la abolición de la democracia política, de los sindicatos, del sistema deportivo, lo que implica cambios dramáticos en la sociedad. Porque no olvidemos que el Estado social ha sido catalizador de la paz social. ¿Y cuáles son las líneas a priorizar a fin de que el Estado social no desaparezca? Por de pronto, el Estado social no solo pasa por un desarrollo de su carácter prestacional, sino que la profundización está asociada al Estado de Derecho y al sistema democrático.
Por lo mismo, la dimensión no es solo jurídico-económica, sino que también política. Por lo tanto, el Estado social debe estar en estrecha conexión con su complemento democrático, ¿no? Pero no podemos entender la democracia en términos meramente formales o plebiscitarios. No cabe duda la importancia del sufragio, pero es sabido que los procesos electorales no agotan el sistema. Podemos tener una claridad conceptual acerca de la democracia, sin embargo, en no pocas ocasiones, con gobiernos concretos, limitan los procesos democráticos a las elecciones y una deliberación modesta en los congresos nacionales. Pisarello, Lovera han escrito sobre eso, pero por tiempo me voy a omitir las citas, ¿no? Voy a ir a los comentarios finales porque ya se me acaba el tiempo. ¿Qué significaría que la cláusula del Estado social se encuentre presente en la Constitución? ¿Se trata de una disposición programática? Para responder a esta pregunta, clave será la aproximación hermenéutica con la que se responde. Esta cláusula, al figurar en la Constitución, excluye una interpretación radicalmente individualista de los derechos fundamentales. La apertura de los conceptos, unida a una lectura de la sociedad y la Constitución dinámica, permiten que la interpretación pueda ir adaptándose a las permanentes circunstancias, cambiantes circunstancias sociales, políticas, económicas, y evitar el peligro de la petrificación del derecho. Que la realidad social cambia no es un descubrimiento copernicano. La dificultad estriba en una lectura adecuada de la realidad y la necesaria adaptación a los tiempos nuevos. Ha habido progreso en el desarrollo en los últimos años, no cabe duda, ¿no? Y a pesar de la consolidación, y más bien con la consolidación de la democracia y el mercado como sistemas político-económicos, la fragilidad institucional de muchas naciones, los problemas de corrupción o la distancia cultural no favorecen a una inculturación pacífica de los paradigmas del Estado social. Ahora, el Estado social es realidad y tarea. No agota su funcionalidad en la declaración semántica. ¿Bien? Si nuestra Constitución futura llegase a afirmar que nuestra República se funda en un Estado social y democrático, una definición de esta naturaleza no estará ahí de modo estático, sino que habría de suponer una mutación significativa en torno al rol que cabe al Estado en la economía. Y no se trata de una involución a modelos de planificación central, ojo, pero sí poner de relieve que el Estado no solo vela subsidiariamente. Hay sectores de la economía que bien pueden sustraerse a la competencia y no tendrá impacto en los indicadores macroeconómicos y de seguro puede significar hasta una elevación del PIB, niveles de integración social, desarrollo humano, etc. Y las ideas a las que me refiero son, ¿cuáles son las áreas? Transporte público, regulación eficaz de la industria de farmacia, educación, sistema sanitario, previsión social. No niego la relevancia de una economía de mercado, ¿eh? No obstante, insisto, no todo puede ser mercantilizado, especialmente porque el desarrollo de los derechos sociales no se produce con la pura liberalidad o asistencialidad. Y es esta una esfera propia y singular en la cual debe desplegar un Estado su fuerza, porque producir una mejora en las condiciones de vida de los más pobres supone implementar políticas sociales en que el Estado debe intervenir de manera directa. Chile ha sido un precursor de la implementación de un modelo neoliberal que ha ido ganando fuerza y adeptos en diversas partes del mundo. O sea, nosotros somos la punta de lanza, ¿no? Los desafíos que se imponen frente al empuje neoliberal son el cuidado de las políticas que protegen el tejido social y no olvidar que como sociedad debemos aspirar a una equiparación en las condiciones de vida de todos y de todos. Si bien es cierto, el problema de la desigualdad es un tema complejo, no es evidente que si los individuos son puestos en una situación de igualdad de oportunidades, el desarrollo personal y la superación de la pobreza dependan del esfuerzo y empeño de cada uno. Tras ese postulado se esconde un voluntarismo que es desmentido por la realidad. Los pobres existen y no lo son por opción, sino que más bien por las dificultades en la estructura de la sociedad. Si esto es así, el Estado debe ser el encargado de generar políticas redistributivas, porque los criterios mercantiles por sí solos se muestran incapaces de producir mejoras en los resultados e indicadores de desarrollo humano. Voy terminando. Lo mismo que los derechos de primera generación, como quieran llamársele, son conquistas culturales, en que el reconocimiento y respeto del ejercicio supone una opción política que implica un deber de abstención, dicen los clásicos, del poder estatal para favorecer el despliegue de la persona, lo mismo ocurre para los derechos sociales, que por su particular contenido precisan la acción positiva del Estado. Y la intensidad de la actuación estatal dependerá ¿de qué? De la cosmovisión con la cual se construya la convivencia, partiendo de la base que debe tratarse de una sociedad con instituciones robustas, con altos niveles de probidad y transparencia, requisitos que son difíciles de reunir, pero que hacen posible que la encarnación de un Estado social sea una posibilidad y no una utopía o una declaración programática de la Constitución. Por estas razones comparto lo que señala Elías Díaz. Utopías de ayer son, no siempre, pero sí en muchos casos, realidades hoy. Y tampoco es algo neutro
o producto del mero azar que unos derechos hayan logrado en la historia y o en la actualidad plena protección, la propiedad, u otros, por el contrario, no lo hayan alcanzado todavía con el mismo rigor, por ejemplo, el trabajo. El Estado social puede parecer en estos momentos un anhelo, pero su incorporación a una nueva Constitución y su implementación dependerá de las opciones políticas que hagamos como sociedad. Muchas gracias.